Espacios compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Espacios Compartidos en www.canalgetafense.tv. Ya sabéis que nuestro teléfono y WhatsApp más 34 si llamáis de fuera de España 692 91 80 84 y nuestro correo electrónico espacioscompartidos@canalgetafense.tv. Hoy tenemos a una persona muy especial, entonces vamos a presentarnos como siempre. Tenemos aquí a Julián González, buenos días. Buenos días. Miguel Ángel Torres. Hola, buenos días. Emilio Muñoz, la que os habla, Teresa Muñoz. Y hoy alguien que viene a presentarnos un libro, pero es un libro muy especial y se trata de Rosana Martínez Bascuñán. Hola, buenos días. Buenos días, Buenos Rosana. días. Un libro que, ¿qué podemos decir de este libro? El libro se titula Los ojos de la realidad vivida. Un libro de Rosana Martínez donde refleja su experiencia vivida en tiempos de COVID, en primera trinchera, con un aprendizaje vital, con miedo, incertidumbre y posteriormente con coraje, valor y entrega total. A través de este libro, contado sin otra pretensión que poder reflejar el espanto, sentido a su vez y el agradecimiento a los compañeros, a los enfermos que salieron, a los familiares que estuvieron y a ella misma cuando le toca vivir en la parte de enfermera enferma y pasar de cuidar a ser cuidada, a vivir en propia carne lo que otras personas pasaron. En estos momentos donde las emociones las vivimos con intensidad, pero sin fijeza en nuestra experiencia vital, el testimonio solo pretende recordarnos algo hermoso, lleno de luz y de esperanza. Y como dice al final de su libro, hay que tener opciones y sentirse orgullosa de trabajar en la sanidad y ver cómo se recuperan los enfermos para poder conseguir tener una vida digna. Creo que esto a todos, de alguna manera u otra, nos llega. Entonces, bueno, tenemos aquí, como he dicho, a Rosana. Este libro quedará en nuestra web para que quien quiera comprarlo, pues es una forma de recaudar dinero para una asociación monomarental de Madrid llamada ASMS. Para ayuda, ahora ella nos lo explicará mejor que yo, a mujeres solas, con niños y bueno, con muchas necesidades. Entonces, bueno, pues damos la bienvenida ya a todos, como he dicho, y creo que quiere comenzar Julián. Bien. Nuestro debate, nuestro coloquio con Rosana. Bueno, pues buenos días, Rosana. Muchas gracias primero por estar aquí, por tu implicación, que a lo largo de los diferentes programas de espacios compartidos, bueno, pues lo ha demostrado. Y bueno, comentarte simplemente, yo me he leído el libro, y el libro en realidad tiene como dos partes, como lo has vivido. Una parte es cuando estás en el hospital, recién, que no se sabía mucho sobre el COVID y que ahí estabais esperando a ver qué ocurría, qué pasaba, y entrando y curando como se podía. Y una segunda parte que lo veremos posteriormente en otra entrevista, que es cuando tú, como consecuencia de esa entrega y ese contacto, tú y todos los profesionales que estaban a tu lado, ¿no? Pues bueno, coges desgraciadamente el COVID y luego trae una serie de consecuencias que no lo vamos a
ahora avanzar inicialmente, ¿no? Pero has vivido las dos partes de la orilla de un río, ¿no? Sí. Ese río ha fluido y se ha llevado muchas cosas y nos ha dejado, espero que nos haya dejado algo, aunque me temo que no sé si nos ha dejado todo lo suficiente de recuerdo en el sentido de cambio estructural en la cabeza después del COVID 2019-2020. Quizá había muchos aplausos al principio y quizá estamos, pero eso es una opinión personal. Yo quiero que seas tú la protagonista. Y hay un primer capítulo en el que yo me quedo con una frase que dice el comienzo, ¿no? Y dice, China está muy lejos, no nos va a tocar. Esto dicen que está por allí, pero aquí no hay que temer nada, esto no llega. Eso lo decía mucha gente, porque evidentemente por localización efectivamente China está muy lejos, pero la gente no sabe que los virus viajan muy, muy rápido y no saben la capacidad de meterse entre los huecos de los aviones, la gente se contagia muy fácilmente. Yo misma decía, China está muy lejos, hasta que te das cuenta de que China no está tan lejos. Los viajes por avión, los viajes por barco, las personas que entran, las personas que viajan de España para allá y regresan, pues al final, por desgracia, llega un momento antes de lo esperado que llega a España. Y la gente no se cree. Además, llega a España antes de lo que el mismo gobierno informa, porque nos lo dijeron después de que hubiese llegado verdaderamente. Lo que pasa es que la persona de a pie no va a saber nunca el verdadero día en que llegó. Eso se lo van a callar. Pero yo no soy apolítica. Me da igual el partido que sea, pero el partido que hubiese sido se lo va a callar porque no puede, eso tiene un motivo. El gobierno que sea no puede alarmar ya de por sí a la gente, porque todo el mundo iría corriendo a los supermercados, al banco, a todos los sitios para no quedarse sin existencias, y lo que quedaría sin existencia serían los supermercados de repente y tal. De hecho, cuando la gente se enteró pasó todo eso. Entonces, de un principio no pueden avisar. Luego ya cuando, claro, no pueden ocultarlo cuando ya es obvio. Entonces, claro, de buenas a primeras llega y empiezan a... todo lo que había empieza a consumirse, digo en plan guantes, digo en plan mascarillas, digo en plan todo lo material, empieza a consumirse y empiezan a haber escasez de cosas. Y desde dentro, y el resto de compañeros ahora que te preguntan, desde dentro, ¿cuándo os dais cuenta que empiezan a llegar enfermos, contagiados, y cuál es vuestra sensación, emociones? ¿Qué ocurre? ¿Con qué elementos estoy jugando? No lo sé, me la estoy jugando, no lo sabemos, no sé, ¿qué sentías ahí? O bueno, ¿qué sentías tú y todos tus compañeros? Pues yo trabajaba en un hospital que evidentemente no voy a mencionar porque no tengo el consentimiento. Pues ya sabemos que está aquí cuando nos convoca la dirección, a las supervisoras las convocan a una reunión y luego la supervisora de cada planta, a su personal, planta por planta, nos convocan
a las enfermeras y auxiliares a otra reunión. Perdonar si veis que me canso, pero son síntomas del COVID persistente que me fatigo al hablar. Bien. Discúlpame por ello. No. Nos comunican que cómo está la situación, que la primera línea, que son médicos de familia, ya está superada, ya ha habido enfermos y los médicos están contagiados de la primera línea y ya entonces están viniendo a urgencias y la urgencia empieza a saturarse. En un principio a los enfermos contagiados se les va a ingresar en las plantas de medicina interna. A eso nosotros reaccionamos evidentemente con mucho miedo, pero somos personal sanitario, nos dedicamos a ello, se nos ponen los pelos de punta, tenemos miedo, tenemos incertidumbre, pero tenemos que actuar. O sea, es como si a un profesor le viene un niño con síndrome de Down, con todos mis respetos, y no sabe manejarlo, se niega a manejarlo. ¿Por qué? Pues esto hay que ayudar a toda la persona que está enferma. Eso es nuestra profesión y tenemos que asumirlo. Dicen que en un principio las plantas específicas no las van a tocar. Yo estaba en una planta específica de cirugía vascular, pero al final tienen que tocar todas las plantas. Entonces, la enseñanza, cómo tenemos que tratar a esos pacientes, porque son muy delicados, no es una formación presencial. En el hospital hay una web dedicada solamente para personal de hospital y nos cuelgan un curso. Pues todo el mundo tiene que ver todas las veces que pueda, porque desde casa no se puede ver. En los ratitos que tengamos, cuando acabamos nuestras funciones con los pacientes que tenemos actualmente, pues en vez de desayunar, ver vídeo para una y otra vez, para aprender a cómo ponerte el EPI, a cómo actuar con ese paciente, cómo movilizar a ese paciente, porque ese paciente, el paciente COVID, puede estar bien ahora mismo y en un segundo desplomarse. O sea, no se podía levantar de la cama para nada en un principio. Entonces, los tratas con mucho mimo, pero también con mucho miedo. Con mimo y con miedo. Claro, son personas, entonces no los puedes tratar deprisa y corriendo, no los puedes limpiar con un mueble, no, además te aflora. Siempre piensas, yo como auxiliar de enfermería siempre he pensado, de hecho me encanta mi profesión y yo como estoy ya incapacitada para ejercer, a mí me encantó y me encantará siempre todo lo que he ejercido y lamento no poder ejercer más. Perdonar. Sí, Rosana. Sí, tranquila, Rosana. Tranquila. Mira, mientras, creo que quería comentar también algo Miguel Ángel, que ha levantado la mano. Sí. De todo esto que estabas contando, resulta que nos encontramos en una situación que nadie tenía prevista. Y lo que yo me pregunto es si las charlas informativas como la que tú nos comentas en tu libro y el vídeo ese que nos acabas de decir era suficiente para acometer con garantías la situación que se había presentado o os tocó improvisar. Tocó improvisar mucho, evidentemente, en un vídeo de 3/4 de hora, no 3/4 de hora ni de broma, en un vídeo que dura 10 minutos a lo sumo, porque no puedes perder mucho tiempo de tu tiempo de trabajo, no se puede explicar en condiciones el tratar a un paciente.
Entonces toca improvisar y mucho, porque no conoces ese virus, no sabes cómo va a reaccionar, nadie lo sabe, ni siquiera el que ha hecho ese vídeo. Entonces, tú quieres hacer lo mejor posible tu trabajo, entonces vas con mucho tiempo. Evidentemente, si por lo general tú tardas una media hora en asear y hacer unos cuidados básicos a un paciente que está más o menos, que colabora y demás, pues a un paciente de estas características te puedes tirar una hora con él. Entonces, se nos juntaba una cosa con la otra, pero es lo que hay. O sea, tú no puedes hacer un aseo como lo hacíamos con otro, porque no sabes si le vas a hacer un daño de más, porque no sabes dónde le duele, y si te viene que le cuesta hablar, porque no sabes a qué parte le ha afectado, o si hablar le cuesta porque se fatiga. Si se fatiga no te puede explicar dónde le duele, dónde no le duele, porque está con la mascarilla. Hay algunos que están con una mascarilla especial que se llama mascarilla con reservorio, porque el oxígeno no le es suficiente y necesita esa mascarilla especial que le ayuda a respirar. Entonces tienes que hacerlo con mucho tiempo, perdón. Entonces, claro que no es suficiente. Y teníamos que tirar, cuando salíamos de la habitación, cada vez que veíamos un médico pasar, le parábamos para que toda la información nueva que tuviese el médico, que nos explicara, para ir adelantando, y nos apuntamos en un papel para ir adelantando cosas, y según más cosas supiéramos, mejor trato al paciente dábamos. Pero es que esto ha sido, nadie conocía nada. Entonces, claro, vosotros estabais en un espacio de auténtico desconocimiento, pero también las personas que organizaban esos protocolos, ocurría lo mismo. De un día para otro se iba cambiando, las situaciones iba cambiando en función de lo que iba ocurriendo. Claro. Y vosotros, claro, además os veíais imposibilitados también para protegeros. Bueno, es que nosotros hemos llegado a entrar de aquella manera. Yo me acuerdo de una compañera, porque claro, las puertas las tuvieron como que poner... sellar de alguna manera, porque las puertas normales no, porque el virus se sale. Entonces, teníamos que estar mirando por la ventanilla de las habitaciones constantemente, y aumentaron el número de camas. Antes teníamos 2 camas por habitación, pues aumentaron a 3 camas por habitación. Y en habitaciones que no cabían 3 camas, pusieron 3 camas. O sea, el movimiento era la necesidad. O sea, nos movíamos como podíamos. Bueno, pues hubo una compañera que vimos, la compañera de al lado nos llamó al timbre porque había un enfermo que evidentemente estaba desorientado. Fuimos porque se estaba intentando tirar de la cama. Pues ahí, a ver, piensas, el paciente o yo, somos personal de enfermería. Es como si pides a un bombero que no vayas a apagar el fuego. Pues no, o sea, es que va en tu profesión. Fuimos todas las que pudimos a ayudar a vestir, pero al final salió se metió con los guantes a medio poner, la bata a medio abrochar, el gorro casi sin poner, porque es que veíamos que barandilla y todo puestas, el hombre se nos tiraba al suelo. El hombre se nos tira al suelo, el hombre se nos muere. Claro. Se da en la cabeza y el hombre no pasa. Entonces, tiró para adelante. Lo que pudo tardar otra compañera en vestirse en condiciones
Mientras que te había pasado una enfermera en malas condiciones, no va a pasar otra en malas condiciones. Ahí ya se vestió en buenas condiciones y ya pasó. Pero es que había veces que teníamos que pasar en malas condiciones. Y aparte, teníamos un EPI por turno. Con lo cual el EPI no, os lo tenéis que pasar de unos a otros. No, un EPI por persona. Por ¿vale? persona. Pero lo que hacíamos para no tener, lo que nos cambiábamos, porque nos poníamos el EPI y luego lo que hacíamos era ponernos las típicas batas verdes desechables. Sí. Para podernos cambiar de habitación en habitación, nos poníamos las batas verdes desechables y eso era lo que tirábamos y nos poníamos para otra habitación, para no pasar lo de uno a otro. No nos cambiábamos el EPI, nos cambiamos la bata desechable. La bata desechable. Sí, con lo cual el virus al final se va trasladando, pero también era la imposibilidad. Es que claro, no había más. Es que como nos tuviésemos que cambiar el EPI habitación por habitación, imposible por tiempo. Es que era imposible por tiempo, efectivamente. Es que nos podíamos tirar hora y media en cada habitación. El turno era de 8 a 3 y hemos salido muchas veces a las 4, porque las compañeras de la tarde han empalmado con lo que estábamos haciendo. Claro. Y luego tenías que, claro, evidentemente, tenías que dejar registrado qué habías hecho con cada paciente. Sí, Miguel Ángel. Otra cosa que, a raíz de lo que estás comentando, leí aquí en el libro que ponía que los equipos eran una enfermera y un auxiliar. Efectivamente. ¿Solamente un auxiliar por enfermera? Sí. Es que si habitualmente cuando vas ahora te encuentras que normalmente, como mínimo, van 2 auxiliares, pues para hacer la habitación, lo que sea, con la enfermera, un auxiliar por enfermera es absolutamente insuficiente. Pero es que lo que había, y además es lo que había, y da gracias porque el propio personal de enfermería se empezaba a contagiar y se empezaba a dar de baja. Entonces no se podía cubrir. Claro, es que pasaban de ser enfermeros a ser enfermos. Claro, al final se termina contagiando también. Claro, yo he tenido compañeras que se han tenido que dar de baja por mucho que no quisieran, porque es que no podían con su alma. O sea, daban positivo y positivo no puedes trabajar. No, porque al final lo estás también transmitiendo. Exactamente. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Ahí está, exactamente. Emilio quería también comentar algo. Sí, y yo siempre he pensado que a todo esto siempre se habla pues de los enfermos y enfermas que venían por el COVID, pero en el hospital ya había gente con enfermedades y traumas que no tenían nada que ver con el COVID. Uh-huh. También tendríais que atender a esa gente. Y entonces yo simplemente quiero, porque hoy me salen pocas preguntas, porque escucharte es impresionante, pero simplemente el trabajo que hicisteis, desde mi punto de vista, es algo que no se va a olvidar nunca en la vida. Y más teniendo en cuenta yo con una experiencia personal que tuve yo, un 18 de marzo, y me acuerdo de la fecha porque el 19 de marzo es el Día del Padre y nació mi hijo. Un 18 de marzo mi hijo en casa me dice que se ahoga, que no puede respirar. Ya un año anterior habían operado de un neumotórax. Y entonces yo digo, pues ahora ya lo que le faltaba, el COVID. Total, que él me dice, papá, que no, que esto no es el COVID, que son los mismos síntomas que cuando el neumotórax. Me lo cojo, lo monto en el coche, 18 de marzo, a las 6:30 de la tarde llegamos a las urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Y yo sí digo el nombre porque, les agradezco todo. Y cuando entré allí en urgencias con mi hijo, me costó entrar, tuve que pasar 2 o 3 controles y vi algo impresionante. Os vi a vosotras de rodillas en el suelo porque en los pasillos estaba lleno de colchones, pero en los pasillos por donde la gente pasa normalmente, en lo que era la sala de espera donde te sientas en urgencias a esperar, colchones,
y muchas de vosotras allí de pie, o sea, de pie, de rodillas, atendiendo a la gente. Y claro, yo voy allí al mostrador, cuento lo que pasa, y yo cuando veo aquello, me estoy emocionando, digo, mi hijo no se muere. Porque claro, cuando le ven, yo sabía que operación de neumotórax y al segundo se muere. Y se lo llevan, yo me quiero quedar allí y me sacan. Claro que no se podía estar, claro. No se podía, claro. Solo podía entrar él. Y la verdad, el agobio que teníais era a las 6:30 de la tarde, a las 11 de la noche, me llama un médico de allí y me dice que han operado ya a mi hijo. Así. No podía. Claro, es que además no se podía estar allí, se tuvo que ir a casa y todo. Lo que vosotras, no quieta, Sí. lo que vosotras ya dice, he trabajado y vosotros los médicos, es algo que yo nunca lo olvidaré. Lo primero, me alegro que tu hijo saliera bien. Y lo segundo, es que es nuestra profesión. Sí, pero si es que yo Ya, no puedo pero- dar abasto porque No, porque yo veía allí y digo, pero bueno, esta gente cómo puede trabajar así. O sea, que es algo lo que hicisteis increíble. es que estamos... mira, el que trabaja en un hospital y trabaja de esa manera es porque lo siente. Yo lo he trabajado, me he contagiado, estoy mal, pero te digo una cosa, si volviera a pasar, que Dios quiera no vuelva a pasar, yo volvería a hacerlo, porque es mi trabajo. O sea, yo he elegido esto, nadie me ha obligado a ser auxiliar de enfermería. Yo quería ser enfermera, pero los estudios no me entraban y me quedé en auxiliar de enfermería y estoy muy orgullosa de ser auxiliar de enfermería y siempre me ha gustado mi trabajo y es que no me arrepiento en ningún momento de lo que hice y volvería. O sea, si tuviese que volver, lo volvería a hacer, porque somos personas y humanas. Mi madre estuvo ingresada mientras que yo estaba trabajando una semana. Mi madre es cardiópata, enferma del corazón. Estuvo una semana. Mira, para que te rías un poco. Yo era una persona que decía muchos tacos. Prometí que si mi madre salía de esa, no decía ni una palabrota. No digo ni una palabrota. Hostias. Sí, pero mira, dices, es nuestro trabajo, pero el trabajo... O sea, hay trabajos y afortunadamente mucha trabajos, gente, claro. pero todo el que tiene un trabajo, ve ese trabajo lo acepta de una determinada manera. Un porcentaje muy alto de la gente que está trabajando en una cosa dice, joder, si volviera a pasar esto, no lo haría. Tú, en cambio, estás diciendo que si volviera a pasar esto, tú sí lo harías, pero tú, y mira, yo tengo la suerte de conocer 2 o 3 médicos y 2 o 3 enfermeras y auxiliares, y la verdad que afortunadamente todos piensan igual que tú, y eso es una suerte que tenemos de tener gente como vosotras, porque si no, en lo que ocurrió en esa época es para que muchas y muchos de vosotros salierais corriendo y dijeran, mira, me encierro en mi casa y que salga sol por donde salga, y no, y estuvisteis allí. Claro, es que, y además, bueno, es como todo, en un momento determinado, pues me imagino que habría un porcentaje que diría, yo esto no lo puedo soportar, pero luego los que dan un paso adelante y dicen, no, yo estoy aquí porque es mi profesión y porque tengo vocación y porque quiero seguir haciendo. Pero una pregunta, cuando salíais del turno, aquí en el libro cuentas también que una de las cosas que te preocupaba era llegar a casa, evidentemente, y te preocupaba ir en el metro, y te preocupaba porque tú sabías dónde estabas y sabías cómo estaba el metro, cómo estaba la situación y qué potencial de contaminación, entre comillas, ¿no?
posible de contagio, ¿no? Mucho. Mucho, y tenías que, con esa incertidumbre también, de decir, mis seres queridos están en riesgo, pero mañana vuelvo al hospital. Exactamente. Y mañana me encuentro con una situación, con lo mismo, incluso peor. Peor. O incluso con nuevas órdenes, con nuevos con nuevas cuestiones, plantas que se van llenando poco a poco, porque claro, es exponencial hasta que en un punto no deja de ser. ¿Cómo vives eso, que lo cuentas en este libro de los ojos de la realidad vivida, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sentimiento te pasa por ahí? Pues a ver, me pasa de todo. Yo salía y lo que veía en el transporte público me indignaba mucho. Porque hasta que no nos mandaron obligatoriamente ponernos las mascarillas, la gente, esto no pasa nada, esto la gente va a pasar de ello, esto la gente no se lo cree. De hecho, he oído comentarios, esto se lo han inventado. Y yo para mí... Se lo inventaron, sí. Sí. Yo para mí digo, te mandaba ahora mismo a una residencia o a un hospital a hacer de voluntario. Además eso lo comentas en tu libro y me parece fantástico, o sea, es que pasaron esa experiencia en carne propia. Para ver si es real o no es real. Me enervaba, o sea, me ponía enferma esos tipos de comentarios. Aún hoy siguen diciendo la gente y me sigue poniendo mala. Y el llegar a casa lo tenía muy claro. Yo llegar a casa era mi gente ya estaba en casa porque los chicos no podían ir a clase. Tengo 2 hijos. Mi marido llegaba antes que yo de trabajar. Entonces, cuando yo llegaba, mi marido decía a los chicos que se metiesen para adentro y cerrábamos la puerta, evidentemente. Víase muy clara, me quedaba en pelotas, o sea, yo me desnudaba de arriba abajo, con mi marido unos guantes y una mascarilla, con una bolsa de ropa, de basura, Sí. perdón, y metía toda mi ropa que llevaba en la bolsa de basura. Y de ahí, sin tocar mi ropa, iba a la lavadora. Y no se juntaba con ninguna ropa más. Y esa ropa, en ese mismo momento, se lavaba. Con ninguna ropa más. Yo me iba directamente a la ducha y me lavaba de arriba a abajo, del pelo hasta la uña. Y era entonces cuando yo me juntaba con mi familia. Hasta entonces no me juntaba con nadie. Ya estaba limpia, ya estaba sin nada de lo de afuera, y es cuando yo ya podía estar tranquila con mi familia. Lo digo porque curiosamente en el COVID, no nos olvidemos, había en un momento determinado la posibilidad de, y la obligación de trabajar en casa, o de no trabajar, o de trabajar. Pero en el caso de Rosana y en el caso de Jesús, ¿no? Sí, mi marido. No era posible porque eran trabajos estratégicos. Y tenían que estar los dos, trabajando los dos, con lo cual los dos tenían un riesgo, un plus. Riesgo doble. Un riesgo doble que trasladaban a casa y que en su traslado también pues eran conscientes de que eso podía ocurrir, ¿no? Y esa sensación, pues claro, se vive y luego se entra a la habitación y se tiene que entrar cogiendo, me imagino que, digo yo, que esa fuerza, ese ánimo, eso de aquí vengo y aquí estoy hasta que sea necesario, claro, ¿no? por la tarde pues a disfrutar de los chicos. Uh-huh. Los chicos hacían los deberes
que tenían que hacer por el ordenador. Además, nosotros tenemos la suerte de que tenemos 2 hijos, pero están en habitaciones independientes, porque son completamente distintos, y cada uno tiene su ordenador. Porque los institutos nos mandaban un correo de si teníamos la posibilidad de ordenador, y nosotros dijimos que sí, que además añadido cada uno tenía su propio ordenador para que independientemente ellos hicieran por separar sus deberes, porque se llevan 4 años, entonces cada uno iba a un curso distinto. Sí. Eso no había problema. Entonces, después de que hicieran los deberes, pues hacíamos vida en familia. Lo único bueno que ha traído a mi casa el COVID es vida en familia. Ahí se queda. Sí, Miguel. Y eso que estabas comentando, dices, ya me he lavado de arriba abajo, y en casa, ¿estabais con mascarilla o no? No, en casa no estábamos con mascarilla. Yo ya lavadita y no estábamos con... antes de contagiarme, no estábamos con mascarilla. Bueno, realmente era el refugio, la casa de cada uno se convierte en el refugio. Mientras no haya ninguno de los que viven ahí que estuviera contagiado, yo creo que para todos nos suponía eso. De hecho, nosotros teníamos guardado, yo a mi marido, de que éramos novios, le regalé mi marido le encantaban los puzzles y lo tenía muerto de risa. Pues lo hizo durante la pandemia, empezó con mis hijos se aburrieron de tanta... Al final lo hizo él solo, y ahí lo tenemos. A mi marido le encanta Van Gogh, y es un resumen de todos sus cuadros. Pues ahí lo tenemos, que lo marcamos y lo tenemos colgado. Qué interesante, y además Sí. me lo anoto eso de Van Gogh. De esto que estabas comentando, en una situación de crisis como la que estábamos, con la tensión que había y con la incertidumbre, el valor de los compañeros tiene que ser vital, ¿no? El apoyo, las miradas... Por supuesto. El compañerismo ahí es vital. O sea, si tú tienes un equipo, un mal equipo, no funciona. Y yo tengo la suerte, siempre lo he dicho y siempre lo diré, que mis compañeras, de hecho yo sigo en contacto con ellas. Cuando me contagié no había un solo día que no me llamaran. Un equipo fenomenal, pero fenomenal, porque además era, si no me daba tiempo a mí o a cualquiera de nosotras hacer, porque claro, nosotros teníamos 8 o 10 pacientes, lo que nos correspondiera. Si no nos daba tiempo a hacer los cuidados correspondientes a todos, nos preguntábamos, ¿quién te falta? Fulanito, ¿quién te falta? No te preocupes, yo acabo de terminar los aseos, para que te dé tiempo a descansar, aunque sea 5 minutos, a esta persona la hago yo para que te descanse 5 minutos. O sea, un compañerismo brutal. Estoy muy orgullosa con la gente que he trabajado, muy orgullosa. Además ahí ha aflorado eso, aparte de compañerismo, también, claro, son muchas emociones, muchos sentimientos. Risas, llantos, de todo. Porque además nos seguimos, las que estábamos más cerca, nos seguimos viendo, nos vamos a comer. Las que estamos más sensibles, yo estoy con psicólogo, con psiquiatra, porque yo tengo una depresión bastante considerable. Nos llamamos,
como he dicho antes, quedamos para comer, nos whatsappeamos o nos mandamos chistes tontos, y ya hace 5 años. Pero el contacto sigue ahí. Pues que Sigue, además sigue. En esos momentos el apoyo y el ánimo que os transmitierais unos a otros y unos a otras sería un pilar muy importante para poder seguir día a día. Además que lo más fuerte de nuestro día a día lo pasábamos con ellos, nos pasábamos Allí todos Allí. juntos. Referente a esto que comentas del apoyo, tú desde tu punto de vista, el tema de la gente salir a las terrazas, los aplausos a las 8, yo es que ahí, la verdad es que salí una vez y vi allí aplaudiendo a vecinos, que digo, pero ¿qué coño hará este ahí si piensa de esta manera, si le da lo mismo, si no respeta? Y solo salí de una vez, no volví a salir a la terraza. Yo mi apoyo era pues eso, emocional y todo lo que podía, y respetando, intenté respetar todas las normas que ponía desde el Ministerio de Sanidad, de esto sí, esto no, esto sí, esto no, y a pesar de todo, luego ya a finales, cuando ya estaba ya casi todo controlado, eso, pillé yo el COVID también, 3 días antes de irme a un viaje a Turquía. a la mierda el viaje. A tomar viento. A la mierda el viaje. Pero siempre me he preguntado, vosotras, desde vuestro punto de vista, la gente a las 8 en los balcones aplaudiendo, ¿qué os decía? Pues en principio sí que nos gustó porque eso era como un reconocimiento a nuestro trabajo. Pero había compañeras que como dices tú, que dices, y luego vas por la calle diciendo Efectivamente. que esto es un invento, que esto no vale para nada, ¿para qué porras sales? Y yo, que era de las que me gustaba, porque yo lo consideraba como un apoyo a realmente nuestro es un trabajo, apoyo. ahora mismo no sé qué pensar, porque ahora mismo, hoy en día, veo que es que no hemos aprendido nada. Efectivamente. O sea, nos cogemos una gripe, tosemos como bestias. ¿No te ponen la mascarilla para que nadie se contagie? Y más si vas en transporte público. Eso es. O sea, es que no. Decíamos con todos mis respetos, con todos mis respetos, de las personas chinas o japonesas que se ponen la mascarilla, que por qué se las ponían. Pues mira, ahí tienes la explicación. Claro, yo creo que bueno, en algo sí ha cambiado. Yo sí que cuando voy por la calle veo todavía gente, a lo mejor que la lleva, es lógico, y vamos, Pero- y todos sabemos que hay gente irresponsable que Claro, le da igual. ¿sabes quién se la pone? Las personas que tienen una enfermedad crónica. Claro, que tienen alergia, que antes el ver a una persona alérgica con una mascarilla era una excepción, y ahora hay muchas personas Claro, que cuando llega claro. la época de la alergia, entonces yo creo que también nos ha cambiado un poco la idea de lo que supone Pero- ponerte una mascarilla, claro. aunque hay personas todavía reacias. Simplemente estar tosiendo, Sí, simplemente toser, tú ves a una persona mayor, y me pongo yo, yo estoy tosiendo, tengo al lado mío una persona mayor, esa persona mayor está con un miedo impresionante. sí. Entonces, sí, yo tengo mis derechos, pero ¿hasta dónde? Es como todo, ¿hasta dónde están mis derechos? ¿Y dónde empiezan los derechos de los demás? El miedo, ya simplemente, el miedo que tiene esa persona, que tiene esta chica. Claro. ¿Qué te cuesta ponerte una mascarilla? Lo sencillo que es decir, me la pongo. En grupo, Pero es que cuando el estás al miedo- aire libre en el campo, tal, no. Pero cuando estás con gente tal, póntela
aunque sea un constipado, puedes evitar muchas cosas. Sí. Pero el miedo es a que te contagien. Pero el miedo a tu contagiar no. Yo he visto en el metro, en los transportes públicos, gente mayor y menor, ahora sobre todo en invierno y todo esto, tosiendo como cosacos. Y claro, yo llegué incluso una vez, tenía uno, se puso a toser y muy diplomáticamente me levanté y me fui con intención de salir. Pero digo, joder, esta gente, yo tengo miedo que me contagie, pero no le da miedo contagiar. Eso es. Claro. Y esa es la mentalidad Sí, sí. que no Es hemos sabido el egoísmo, todavía. decir, Ese. bueno, si a mí no me pasa, eso es lo Sí. triste, que no nos pongamos en el lugar de la otra persona y que nos puede pasar, Pero eso se llama educación. efectivamente. Yo, mira, en la introducción que ha hecho Teresa, viene a colación a esto, ¿no? Sobre el tema de las palmas, los aplausos, tal, y que luego parece que ha caído en el olvido, ¿no? Y ha dicho una frase que es que en estos momentos, hoy, a fecha de hoy, donde las emociones las vivimos con intensidad, somos muy intensos en todo, hay un acontecimiento, intensidad, hay otro acontecimiento muy intenso, 3 días, los medios de comunicación, zumba, 12 horas al día, ¿no? Sí. Pero sin fijeza. Lo que hemos perdido o no tenemos la fijeza de esa emoción, de decir, oye, hemos pasado por esto, tenemos que tener un cuidado, tenemos que tener un recuerdo, un recordado no de las personas que a cada cual se le ha ido o no, o Dios quiera que no, que lo menos posible, ¿no? Pero no tenemos fijeza en nuestra experiencia vital, sino pasamos como como pollo sin cabeza, Eso deprisa, corriendo, y venga, y vamos. Y pasa el COVID y luego no hemos aprendido nada porque no somos capaces de fijar, y cuando aprendemos es que fijamos lo que nos enseña. Claro. Y las experiencias vitales, Emilio, solamente los vivís vosotros. Tú que tuviste COVID, tú que tenías ese problema con tu hijo, tú que, Rosana, lo viviste en una trinchera y en la contraria, en las dos, fuiste de los dos bandos, A y B, ¿no? Ujú. Y ese testimonio es, por eso estás aquí, porque hay que recordar, simplemente decir que no pasa nada, que afortunadamente, pero que no banalicemos, la vida no puede ser tan banal en ese sentido, de que estamos siempre buscando la noticia última. Ya, bueno, el Papa murió, ahora hay otro Papa, dentro de 15 días ya se nos olvida lo del Papa, lo otro, Pero vendrá otra lo cosa, otro, vendrá otra efectivamente. cosa. Quiere decir que hay que quedarse, y tu testimonio, y como dice Teresa, que está lleno de luz, lo has demostrado aquí, y de esperanza, por supuesto, que Gracias. sí, esperanza. Y yo sí quería hacerte una pregunta. En uno de los capítulos, de los cuidados especiales, ¿no? Esos cuidados especiales a los enfermos, esos cuidados especiales que sentías, y te refieres en el libro cuando la familia llama a través de las tablets, la labor que hacéis ahí. No es una labor terapéutica de cura, pero sí es una labor de cura emocional, ¿no? Y me gustaría que lo comentaras, porque es Sí, muy porque importante yo creo que ahí os también. convertisteis en ángeles. Ahí, eso era dar esperanza a los que esperaban, y dar seguridad a los que estaban en eso, que decían seguramente, no os preocupéis, que estoy en buenas manos. Sí. No sé. Ay, es que eso fue muy bonito. Pues en un principio, claro, con las únicas personas, porque en un principio sí que se podía, admitíamos visitas, en un principio. En un principio, sí. Sí, se admitían visitas, pero el problema de admitir visitas es que nosotros no dábamos abasto. Nos quitaba un tiempo que era muy importante para nosotras. Desgraciadamente para los pacientes se nos quejaron mucho, los familiares, perdón, se nos quejaron mucho, pero es que era primordial para nosotros, ¿no? O sea, nosotros queríamos que antes de que llegasen los familiares, para que los familiares nos vieran en condiciones,
lavaditos, las camas, en las camas cómodos, no vieran ni una mancha en la sábana, o sea, verlos que están Sí, cuidados, que están bien. cuidados y bien cuidados. No nos daba tiempo a cuando llegaban los familiares a hacer a todos los enfermos a las horas planificadas. Entonces, por horario, se cortaron las visitas. Hubo quejas, hubo tal, pero lamentablemente Claro, tenía que ser así. Es que además, tenía que cortarse. O sea, lo principal era el paciente y lo lamento mucho, pero era así. es que además era una vía de contagio muy grande, claro, cuando van Claro, los es que viene familiares al final viene se llevan, entonces es un peligro. Se llevan y vienen. Y vienen otros, efectivamente. Porque Entonces tienes también que por ayudar, seguridad. y aparte del tiempo que tienes que usar más EPIs con ellos. Claro. Entonces se va mucho material también. Entonces, sí, no podíamos. Entonces, somos personas humanas, tenemos sentimientos, tenemos que buscar una solución. Entonces, en un principio, pues si perdíamos nosotros 10 minutos, pues cada vez que aseábamos y poníamos en condiciones al paciente, si pierde 10 minutos porque el paciente charle un poquito contigo, pues eso emocionalmente Sí, te llena mucho. hace mucho, porque el hombre no puede, o la mujer no puede hablar con nadie. Y claro, si se ahoga, tarda más en hablar. O sea, tienes que tener, por eso digo que no es lo mismo asear y cuidar a una persona con una enfermedad, sé lo que es el neumotórax, porque he trabajado con ello, que trabajar con una persona que tiene COVID. Perdóname que haga ese ejemplo. Sí, no, tranquila. Entonces, en un principio éramos, pues le agarraba en la mano, porque agarrar la mano es calidez. Sí, yo creo que para todos representa Claro, mucho el que... es calidez humana. Sí. Y luego hablar un poquito con ellos. O sea, mientras que le estás aseando, no ser una máquina, pum, 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 no. Hablar, venga, ¿cómo estás? Tu familia, cuéntame quién es, cuéntame de tu familia, quién la compone, que contaba cosas de ellos. Pero claro, ellos extrañaban verlos. Una cosa es hablar y otra. Entonces, pues a alguien, no sé a quién realmente, se le ocurrió la gran idea, y fue con un móvil personal. Primero fue con un móvil personal. Dice, borras, me voy a guardar el móvil, lo camuflo con un guante y le hago una videollamada con mi móvil. Pero este paciente tiene que ver, porque estaba más en las últimas, tiene que ver por lo menos una vez más a su familia. Mi compañera era una enfermera, le puso al habla con su gente, por lo menos que lo viese vivo o viva, que no me acuerdo de si era hombre o mujer, una vez más. Porque una vez que fallece ya, se cierra, tiene un montón de cierres, porque lleva un protocolo muy especial para que el virus no se evapore para afuera. Y a raíz de eso se comentó, se habló con los supervisores correspondientes y la Comunidad de Madrid decidió poner un móvil de la Comunidad de Madrid por planta, para que si el paciente te pide que en ese momento necesita o quiere hablar con su familia, hable con su familia. Hacerlo. Fue precioso, o sea, muy emotivo,
porque además tienes que estar tú dentro, porque a lo mejor él no tiene fuerzas o ella para agarrarlo. ¿Ves lo que se dicen? Es que yo creo que disteis la vida a muchas familias gracias a eso. Lo he vivido en persona, Sí. porque yo, mi mujer, en la residencia en la que estaba durante la época del COVID, era la única manera que teníamos de verla, porque ella ni habla, ni siente, ni padece, ni nada, ya está, digamos, en estado vegetativo, pero el hecho de que allí las auxiliares de la residencia, día sí y día no, buscaban un ratito y me llamaban, tenían una tablet, sería a lo mejor de estas que tú dices, de la residencia, de la Comunidad de Madrid, y el hecho de, aunque fueran 3 minutos, porque nos decían, Emilio, 3 minutos porque tenemos muchos residentes, claro, y lo hacían con todos. Y yo decía, pero madre mía, del tiempo que están aquí, hay una que tiene que dejar de hacer lo que hiciera normalmente, claro, para dedicarse porque a eso. Si hay 50 pacientes en la residencia y todos 3 minutos, multiplicas, dices, se lleva todo el día. Pero la verdad es que el hecho de verles, sobre todo en la época en la que ni siquiera podíamos salir nosotros, era un alivio para los familiares. Claro. Eso sí. Y es que somos personas humanas, no somos máquinas. Y nuestra profesión es que es totalmente tratar con personas. Es que tratamos con personas. Y entonces hay mucha parte de sentimiento ahí, porque es que las personas con las que tratamos no están bien. Entonces tienes que hacer que una persona que no está bien pase todo el tiempo que está en un hospital con un tratamiento muy jorobado, trate el tiempo que está ahí lo mejor posible. Y con dignidad. Sí. Humana, ¿no? Una pregunta, Rosana. En una situación de crisis y de saturación como la que vivíais, ¿cómo se priorizaba los enfermos, los que estaban mejor o peor? ¿O eso lo marcaba el médico? El triaje, me imagino. El triaje en urgencias. Sí, el triaje era en urgencias. Pero en planta, eso ha habido mucho dilema, porque no es cierto que por ser persona mayor se le prohibiera el respirador. Por lo menos en hospital. Residencia yo no he estado, yo no puedo opinar. Pero a personas mayores se le ha puesto respirador. Claro, evidentemente tienen que valorar si hay, ¿qué tanto por ciento hay de que salga o de que no salga? Ese es el criterio. El tanto por ciento de poner respirador es que pueda salir adelante o no. Pero a personas mayores sí que se le han puesto los respiradores. Desgraciadamente menos, porque ya una persona mayor, por desgracia, ya tiene más enfermedades crónicas, pero sí que se le han puesto. O sea, yo cuando dicen cosas que no son verdad, me indigno mucho. Vuelvo a repetir, menos porque por desgracia con la edad se va cronificando más las enfermedades, pero y yo hablo a nivel hospital, yo residencias y más privadas, no lo sé. Yo siempre he trabajado en lo público y además yo me gusta más trabajar con personas mayores que con niños. Yo soy mucho de personas mayores, me encantan las personas mayores, trabajar con personas mayores. Residencias estuvieron mucho más afectadas que en los hospitales. Yo tengo la experiencia de las residencias y vamos, tengo casos de auténticas denuncias, pero no de la residencia, sino de la Comunidad de Madrid con respecto a la residencia. Hablando de residencias públicas, vamos, que un conocido, el dueño de la residencia,
el que trabaja en la residencia, el que dirige la residencia. Tengo a mi madre en mi residencia y mi madre se muere porque no puede ir a un hospital. ¿Tú crees que yo voy a dejar que mi madre no vaya al hospital si no me lo prohíben desde arriba? O sea que por eso, con todo lo que dicen, yo en los hospitales he pasado mal, pero en las residencias, y ole también por la gente que ha trabajado en las residencias. Además, en la residencia suele haber menos menos posibilidades que vosotras, y yo ahí en la residencia donde está mi mujer, la enfermera un día hablando con ella me dice: Emilio, llevo 4 días todavía no he ido a casa. Digo: ¿y dónde duermes? Dice: pues mira, a lo mejor media hora, 1 hora me tumbo ahí. En un 4 sofá. días sin ir a casa. No por cotilleo, con permiso, si quieres me contestas, si no, no. ¿Qué le pasa a tu mujer? Mi mujer tiene una enfermedad degenerativa corea de Huntington y claro, ahora mismo ya es un vegetal en una cama, pero afortunadamente, ya te digo, y todo el COVID lo pasó y pilló el COVID 2 veces en la residencia, y ahí sigue la tía adelante. Pero por eso te digo que yo, a través de la gente que conozco y de lo que tú estás contando, ole por la gente de los hospitales, pero aunque se hable menos, ole también por la gente de la residencia, que solamente Sí. se oye cuando en una residencia una ha pegado a un viejito, pero coño, contar también En esa todos época los también sacrificios y la gente que se ha valoró contagiado y ha mucho. muerto En las residencias. Y Sí. muchos, te digo, como este caso, mi madre no me va a llevar a un hospital, pues no pudo, y su madre murió en su propia residencia. Exacto. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente suele hablar más en público de lo malo Sí, que de lo bueno. que de lo bueno. Y hay que Por valorarlo ej- todo. Exactamente. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando voy a un restaurante, fuera del tema, a comer, si te tratan mal, corriendo te ponen una reseña. ¿Por qué no pones una reseña cuando te tratan bien? Claro, has comido bien, te han tratado bien, sí, es que es así. Es ¿Por así, qué? sí. Nos centramos más en lo negativo que en lo positivo. Ahí está. Yo hace poco no había comido nunca en un mexicano. Nos fuimos a comer en un mexicano. Nos trataron tan bien. Pusimos todas una reseña al mexicano, porque es que yo no puedo tomar cosas picantes porque tengo un problema de estómago que todavía no saben lo que es. Y tengo una compañera que no puede tomar nada con vinagre. Pues nos trajeron la carta para las personas con problemas de alergia. Intolerancias y Y demás. aparte vino el mismo cocinero a la mesa a explicarnos plato por plato. Porras. Sí, pero es que es más fácil criticar que Eso es. que Es que aplaudir. el criticar es muy fácil. Yo, vamos a ver, quisiera un poco, quizá para rematar. Sí, que estamos ya justitos de tiempo, aunque Bueno, continuaremos en el no, próximo. sí. Vamos a alargar un pelín. Sí, sí. Yo primero quiero decir una cosa. Cuando hablas sobre el tema de las llamadas, bueno, que yo creo que ayudar a realizar llamadas, yo creo que fue también iluminar situaciones que tenían recorrido y aquellas que no las tenían, ¿no? Y aquí escribes en el libro, dice: esto al personal que le estamos atendiendo nos toca la fibra, es decir, a vosotras, a vosotros, ¿no? Y empatizamos con sus sentimientos, ahí se crea un río de sentimientos, le mostramos verbalmente, con palabras sinceras, ¿no?, desde corazón a corazón y con una simple caricia, lo que de verdad piensas. Venga, valiente, tú puedes con esto, gana esta batalla. No solamente lo quiero dejar aquí, y al final dice: y esa sonrisa que él te devuelve o ella te devuelve, te llega al corazón. Total. Bueno, totalmente, claro, como esa es la experiencia. Esto yo quiero decirlo porque esta radio es una radio modesta, es una radio en el que no... Pero llena de ángeles, lo tengo que decir. No me puedo callar. Bueno, no lo sabemos, pero
Desde luego alguno por aquí hay, ¿eh? Yo los estoy Alguna vez hay viendo. que ser demonio. Yo los estoy viendo por ahí, ¿eh? Pero es una radio modesta y está sujeta a crítica, porque también hay que decir, y aquí voy a alzar yo un poquito la voz, las personas en general, yo me meto el primero, cuando tocamos determinados temas que no es que sean sensibles, son como la vida misma real, dicen, joder, parece que es amarillismo, que estamos recreando. No, estamos contando una situación después de 5 años, que cumple los 5 años del COVID. Y simplemente no es para meteros a ustedes que están escuchando en la cabeza ningún miedo, porque pueden ustedes cerrar y decir, no lo quiero escuchar, pues son libres, efectivamente. Pero lo importante aquí es que con sentimiento real, eso no se puede permitir en la televisión, que a alguien se le caiga las lágrimas o que se le vaya la voz. No, simple y llanamente, es decir, esto ocurrió. Está todo perdonado porque no hay nada que perdonar. No teníamos ni siquiera herramientas, no podíamos, no sabíamos, hicimos lo que pudimos, en fin. Y es una manera de decir, señores, simplemente un minuto de recuerdo de vez en cuando para que te sirva, para que nos sirva. A veces a ser un poquito mejores en ese sentido de decir, es que hay cosas peores que sucedieron y ya las olvidamos y que nos tenían que haber hecho mejores, un poco más humanos, más dialogantes, menos soberbios, con menos miedo. La gente sale con miedo a la calle, pero miedo a no sé qué, porque no hay que tener ningún miedo cuando estaba el miedo rondando y no lo tenían, porque a veces eran inconscientes algunas personas. Entonces, te agradezco de verdad, Rosana. Os agradezco yo la oportunidad que me habéis dado. Bueno, esto es una parte. Para el que no quiera seguir escuchando, la semana que viene te toca la otra. La siguiente parte. La siguiente parte, que es, bueno, te diagnostican y a partir de ahí empieza a cambiar tu vida, como es lógico, pero lo encaras y recomiendo este libro, de verdad, que es Los ojos de la realidad vivida, ¿no? Y fíjate, yo buscándole las vueltas, los ojos de la realidad vivida. Las realidades se viven a través de muchos del tacto, del oído, de la palabra, pero en el caso del COVID era la mirada entre los compañeros, que también lo escribes, lo pones aquí en este libro, Sí. A veces las señas, la mirada, y entre el paciente y los cuidadores, las miradas que no hace falta hablar, solo con mirar, se empezaba a entender un nuevo lenguaje que siempre ha existido, pero que poco lo utilizamos. Yo la verdad que sinceramente te agradezco el valor de estar aquí ahora, en este programa, el esfuerzo que haces. Como es una radio de eso, muy modesta, pero de mucho Somos coraje. una radio de andar por casa, pero de con mucho andar, coraje. coraje y corazón. Un abrazo para Jesús. Gracias. En estos momentos también, que te estará seguramente que escuchando, pues un abrazo de todos los compañeros, porque también tuvo que gestionar, y ahora actualmente pues está gestionando su situación, pero tuvo que gestionar esa incertidumbre de ir a trabajar, llegar a casa y repartiros los papeles, que lo cuentas maravillosamente en el libro, de tal manera que era la protección al mismo tiempo y el entendimiento. Y tú lo has dicho, lo bueno que trajo al COVID fue la unión familiar. Exactamente. Sí. Ahí lo dejo, Emilio. Sí, no, lo triste es que para conseguir algo bueno tenga que ocurrir algo muy malo. Es muy triste, ¿no? La verdad que sí. Lo ideal sería que para conseguir algo bueno fuera a través de cosas buenas.
no de esta realidad. Y si que, son por así, que cierto, aprendamos de ellas. Que de lo que tú dices, se cumplen 5 años. Claro, ese es el el motivo. problema es, sí, ha dicho perdonar, olvidar. Yo perdono todo, pero no olvido. Eso es. No olvido nada. Y tengo ahí mi ladito en mi corazón y en mi mente para esos recuerdos que no se olvidan. Pero lo triste es que la gente hoy en día ya se les ha olvidado todo lo que pasaron. Y cómo se aplica, claro, sí. excepto aquellos que por desgracia algún familiar o algún amigo se Claro. le fuera. Pero hay mucha gente, y bueno, y con la generación de cuando los niños y las niñas que en el COVID tenían 2, 3 añitos, dentro de otros 5 años no se acordarán ni de lo que era el COVID ni de lo que pasó en aquella Claro, vida. claro. O sea que eso es lo triste. Que además, como se aplica siempre también a la historia, dicen lo que se olvida, estamos condenados a poder volver a repetirlo. Sí, seguramente. Pues es que no tenemos que olvidarlo, tenemos Claro. que aprender de ello. Claro, y eso no quiere decir que se regodee uno, no, porque esta No. sociedad huye de las cosas negativas, que no es que sean negativas, hay una enfermedad, hay una pandemia y lo hay, ya está, y esa es la realidad. Iba a decir, ya que tú no dices esta cosa, pero yo tampoco lo voy a decir, pero esa es la realidad. Y estamos impregnados de un positivismo falso. Sí. Las personas no quieren escuchar estas cosas, les dice a veces, ¿no? Pues hay también conciertos, alegría, tal, y se puede vivir con todo eso y además siendo conscientes del valor de las personas que se ponen al servicio de otras personas y que corren el mismo riesgo, Claro. que es lo más importante, que es su vida, con tal de sacarte a ti adelante. Y eso no está regañado con hablarlo aquí. Así que gracias, Rosana. Gracias a vosotros. Gracias a todos Gracias, vosotros. Rosana, muchas gracias por tu experiencia. Muchas gracias, sí. ¿Querías decir algo, Julián? Sí. Te dejo ahí a medias. Bueno, yo no, lo único que quiero es que el libro de Los ojos Sí. de la realidad vivida, pues se va a colgar, da el número de teléfono Sí. o el correo electrónico para que la gente y incluso el número de teléfono de Rosana, por favor, da Sí. tú, que es importante, por si alguien quiere leerlo, y leerlo con la humildad de las cosas hechas, pasadas, ocurridas. Y como dice y el título, perdonadas. y con los ojos de la realidad vivida. Claro, que era lo que te digo, el sentido que menos, el sentido aparentemente, ¿no? El tacto tal, pero los ojos en esos momentos fueron claves, fueron un vehículo de transmisión de eso. No te preocupes, que aquí estamos, no te preocupes, que va bien, no te preocupes, venga, sigue, tira. Porque a veces, y eso es muy importante, y por eso el título sí que tiene ese título. Si lo has puesto es por algo, ¿no? Los Sí. ojos de la realidad Sí, sí. vivida. Lo ves, pero también te sirvió para transmitir. Bueno, y ya, la sí, tendremos la próxima... tendremos la próxima semana. el martes. Efectivamente, Mm. continuando con la- este tema, y además si tenéis alguna cuestión o algo que queréis que preguntemos o aportar, es el momento de que nos lo mandéis. Os lo digo ya, el teléfono, el de Canal Getafense, más 34 692 91 80 84, y el correo electrónico espacioscompartidos@canalgetafense.tv. El teléfono también de Rosana, por si queréis preguntarle directamente a ella, 662-370431. Y ahora, para terminar, lo mismo que he empezado con ese pequeño texto tan bonito, quiero acabar con algo sacado de tu libro que me parece fantástico, que además, bueno, hemos hablado algo sobre ello, y es una forma pues de agradecértelo y de que se vea el valor que tiene. Muchas gracias. Dice, pero pese a todo esto, nosotros no perdemos la sonrisa, las buenas palabras con los enfermos, pues una palabra amable, de cariño, un poco de conversación en unos momentos tan difíciles como están pasando, sin poder tener a la familia a su lado, no cuesta nada. Una simple caricia, una palabra de esperanza,
darles ánimos para seguir luchando y ganarle la guerra al virus. Esto es un trabajo en equipo y yo tengo el orgullo de trabajar con el mejor. De eso no me cabe la menor duda. Como personas humanas que somos, también nos venimos abajo. En verdad, me siento muy orgullosa de ser auxiliar de enfermería. Pues muchas gracias a ti y a todos los que estabais ahí involucrados. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias, Rosana, gracias. Muchas gracias a los que nos escucháis y os esperamos en el próximo Espacios Compartidos. Espacios Compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo.